Como la mayoría de las compañías automotrices más grandes de algunos autos se destacan del resto de la línea de BMW, el único automóvil que para muchos entusiastas tiene la corona es el M3 GTR, un carro que estaba 6 años por delante de tener un motor V8 4 litros y de ser una absoluta leyenda de los videojuegos. Al momento de lanzarse el M3 GTR fue una absoluta sorpresa cuando fue lanzado por allá por los años 2001. Estaba diseñado para competir en Le Mans en Estados Unidos en la categoría GT. Este carro ganó 7 de los 10 eventos de la temporada 2001, superando significativamente al Porsche 911 GT3R, y después de esa temporada, debido al cambio de las reglas, fue retirado de la competencia, haciendo sus siguientes apariciones en el año 2003, 2004 y 2005. En su diseño, si tratases de reconocer este auto en la calle, te resultaría un poco difícil porque tiene un chasis y un diseño muy similares a los del BMW M3 E46 que se lanzó por allá por el año 2001, pero es como tener un M3 de ese año con un kit de carrocería normal, pero todo cambia cuando entras adentro, porque el auto no tiene ni siquiera asientos traseros. Y lógicamente esto se hace con el propósito de reducir al máximo el peso del auto. El mismo cuenta con fibra de carbono en todas partes, sin paneles innecesarios, 2 puertas, muchos conductos de flujos de aire y más diseños para carreras. Necesitaban reducir mucho el peso en BMW para este auto, para compensar el gran motor que está debajo de la tapa del motor. Un motor V8 de 4 litros estaba muy por delante de lo que BMW estaba produciendo en ese momento. Este carro fue capaz de competir y superar a la propuesta de Porsche para la categoría GT en la temporada 2001, algo que fue realmente impresionante debido al alto rendimiento que Porsche tenía en ese momento. Si observas cerca del motor encontrarás un DOHC V8 4 litros que produce 355 caballos de potencia y un torque de 269 libras-pies. El motor se combina con una transmisión manual de 6 velocidades, tracción trasera, siendo este un gran motor muy necesario para competir con el Porsche 911 GT3R. Y como todo auto de macho, no está disponible para ser cómodo o eficiente en el consumo de combustible. Es por eso que si alguna vez entras, notarás lo duro que son sus asientos y su suspensión. El consumo de combustible no es normal y aunque la compañía trató de hacerlo amigable con la calle, pues no lo es. El objetivo principal de su creación era poner fin a la batalla que BMW y Porsche habían estado teniendo desde 1995 en los circuitos de carreras de América del Norte. Esta batalla fue liderada por Porsche con diferencia hasta aquel 2001, cuando BMW utilizó un nuevo motor llamado P60V40, que era una derivación del V10 utilizado en la Fórmula 1 pero construido sobre un chasis del E46. El BMW fue un auto impresionante en todas sus líneas por donde lo puedas ver. En el 2001 este carro estaba hecho en sí mismo para eclipsar a muchos carros en la industria, pero hay un hecho muy importante que hace de este automóvil una verdadera leyenda, que es que BMW solo produjo 10 unidades de él mismo en total, lo que podría ser uno de los mayores logros de la marca debido al contexto sobre el que se construyó. También es un misterio total y para muchos ojos un desperdicio completo de una máquina de motor perfecta. Al parecer este carro nunca nadie lo ha visto en las calles y no hay un registro de que esté en posesión de alguien que no sea la compañía y solo unas pocas personas que han tenido el privilegio de conducirlo. Y como dijimos que es una absoluta leyenda de los videojuegos, lo más cerca que puedes llegar a tener este coche es terminando el videojuego Need for Speed Most Wanted, donde este carro es el logro final. Puedes compararlo con un mito, algo sobre lo que leerías solamente y verías algunas fotos, pero nunca olvides cómo BMW cambió una categoría GT al crear un automóvil tan avanzado con una historia de fondo inusual. Mi nombre es Edgar Ulate y si te gustó el video te invito a suscribirte al canal, a dejar tu like y a compartirlo. Nos vemos en un próximo video de Street Garage. Un saludo.